USB tiene? Tiene todo. HDMI. HDMI, dos USB, una tarjeta Y video, un C, tarjeta RAM y un hasta puerto C. Ethernet y hay una más. Me dijeron que una cuarta. Más adelante, si quieren. Ya. Y el cargador lo sacáis por acá, por otro puerto. Sí, que es el Ya, mismo de los perfecto. Samsung. Entonces que hay con un solo El C, entrada, el claro. USB-C. Ya, perfecto. Igual es bueno. Pero que hay auto. A ver. Sí. O andar solo en la Que yo eléctrica. Y cuando, Wi-Fi. sí, Con cuando hago Bluetooth. clases instalo el pasador de un puerto, el disco duro y el otro, y el cargador que son 3 micros. Claro, pero es que este tiene. Y el adaptador al No sé ni lo que es eso. Buenas Ah, tardes a todos nuevamente. córrete uno para allá que me llega la A luz. continuación tendrá lugar la mesa número 3, Ya. Curatorías del Tiempo. Gracias. Posterior a las presentaciones, contaremos nuevamente con el micrófono para atender consultas del público. Se solicita ser breves en las preguntas. A continuación, dejo la palabra al presentador de la mesa, Cristian Gómez Moya, académico de la Universidad de Chile. Te lo paso ahora. Hola. Sí, ¿se escucha? Hola. Bien, pero primero disculpar el tono. Yo sí voy a ser muy breve porque creo que no daré mucho más, pero sí me interesaba, por supuesto, estar en la mesa, al menos en la breve presentación, y básicamente para agradecer la presencia del panel, particularmente los invitados, que en este caso uno podría decir son invitados que están en la frontera, ¿no? En la frontera de la Universidad de Chile, porque han sido parte de la Universidad de Chile, han salido, han vuelto, ¿no? Algunos más lejos que otros, ¿no? Alejandra Celedón, Soledad Novoa, Martí Perán, ¿no? Tres personas que conocen muy bien la universidad y es por eso también que han sido invitados al contexto de este seminario. Agradecer por supuesto a Rodrigo Vera, quien va a acompañarnos como moderador y va a tener un poco el control de este diálogo cruzado. Fernando Gaspar, ¿no? Por la organización de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad. A todo el equipo organizador, en donde cada vez que tenemos posibilidad de armar este encuentro se vuelve cada vez más exigente, más sofisticado, más ambicioso, ¿no? Que ya no sabemos, bueno, a dónde nos va a llevar esta energía. Y una energía que por supuesto es virtuosa y nos permite avanzar en lo que nos hemos propuesto. Yo simplemente quisiera solamente marcar un aspecto de la mesa que tiene relación con algo que parece estar, ¿no? Lo escuchábamos ayer, cada vez que se invoca el futuro, se está invocando ese presente, ¿no? Y es una pregunta que nos atenaza, nos sorprende y nos ¿no? Nos apremia permanentemente la relación con el tiempo cada vez que aparece lo que podríamos llamar una idea de lo expositivo. Escuchábamos ayer a Jacques Lenard cuando mencionaba precisamente la frase, ¿no? Lo expositivo todavía puede ser entendido como un espacio democrático. Bueno, el peso de la frase habría que hacerse cargo históricamente, lo que eso implica, y es interesante que él haya instalado justamente la idea de la modernidad con los autores que menciona, porque también en esta mesa también hay autores y autoras, ¿no? Que han sido parte de lo que significa entender lo expositivo a propósito del proyecto curatorial, ¿no? El proyecto curatorial entendido como un marco de trabajo que no es parte necesariamente de la modernidad, pero sí de una época entre medio,
Un texto, ¿no?, de Agamben me hacía recordar cuando se pregunta por lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué es lo contemporáneo? Que es la pregunta sobre el tiempo, básicamente. Y aparece esta referencia, ¿no?, a lo intempestivo, ¿no?, a lo anacrónico, a lo asincrónico, que implica cada vez que queremos pensar ese presente que siempre es a destiempo una vez que pensamos lo contemporáneo, ¿no? No habría nada contemporáneo excepto esa llegada a destiempo permanente, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el objeto de estudio del tiempo? Podríamos decir que la curaduría o el marco expositivo, que es la pregunta de la modernidad sobre lo expositivo, hoy día podamos llevarla al marco curatorial, implicaría entonces pensar cómo lo curatorial se aproxima a esa idea del tiempo. Y cada vez que uno se aproxima a esa idea del tiempo, entonces habría que pensar en el lugar, ¿no?, que se menciona, según esa pregunta por lo contemporáneo, a ese lugar entre, o sea, lo que queda justo entre lo aún no vivido, ¿no?, y aquello que estaría por consumarse. Parece que ese tiempo está permanentemente ahí latente, esperando ser vivido, ¿no?, pero nunca llega a ser vivido plenamente hasta que no quede una huella de ello. La mayoría de las exposiciones que hoy día que más nos interpelan instalan nuevamente la pregunta por la arqueología, la pregunta por el origen, la pregunta por el archivo muchas veces. No habría pregunta por el tiempo que no sea una pregunta por el archivo o por el origen, del mismo modo que no habría una pregunta por el tiempo que no piense entonces el futuro de ese archivo, ¿no? Hoy día tenemos a 3 exponentes que han trabajado en forma sostenida sobre estas preguntas y también sobre las implicancias políticas que encierra la pregunta por el tiempo en un contexto como el que estamos viviendo hoy día, ¿no? En un contexto en donde todo parece ya derrumbado, todo parece ya eclosionado por una forma de interrupción. Sin más, solamente quisiera dar el paso a la mesa, de manera que podamos también abrir un debate respecto de esta pregunta sobre las curadurías del tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Cristian ya dio las palabras iniciales, ¿no es cierto? Por ende, no me queda nada más que iniciar la moderación de la presente mesa, partiendo por quien tengo aquí a mi derecha, Alejandra Celedón, quien es arquitecta de la Universidad de Chile y posee una maestría en The Bartlett UCL y un doctorado en The Architectural Association. Su tesis doctoral, Retóricas de la planta, estudia el alcance entre dibujos y palabras, objetos y discursos. Muy pertinente lo que vamos a conversar hoy. Desde el 2016 imparte clases y realiza investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre estrategias geopolíticas, territoriales y arquitectónicas emprendidas durante los años 80 en Santiago con respecto a lo doméstico. Actualmente enseña en Historia, Teoría y Diseño Arquitectónico en el programa de Magíster. Curadora de Stadium, a Building That Renders in the Image of a City, en el Pabellón de Chile en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia en el año 2018, año recién pasado, y co-curadora junto a Nicolás Stutzin y Javier Correa en The Plot, Miracle and Mirage, en la Bienal de Arquitectura de Chicago del año 2019. Alejandra, por favor, adelante. Una cuarta. Sí, muchas gracias. Para mí es un privilegio estar acá con esta mesa, pero también en este foro, porque es como quizás de las primeras invitaciones que me hacen desde el mundo del arte, siendo como tan arquitecta y mis participaciones habiendo sido en bienales de arquitectura. Y eso más bien les voy a presentar hoy día. No tenemos tanto tiempo, nos dieron como unos 20 minutos a cada uno y es difícil resumir 2 proyectos que tienen como una larga duración tan brevemente, pero por lo menos tratar de darles una como pincelada de por qué creo que encaja muy bien en esta mesa. O sea, como que cuando recibí el llamado y en qué consistía esta mesa,
Creo que los dos proyectos reflexionan y operan a través de varios de los conceptos sobre tiempo y temporalidades que se anuncian en esta mesa. Y recientemente me tocó presentar los dos juntos y también es bastante productivo porque si Stadium, que es el pabellón en Venecia, revisita como un evento particular del pasado, este The Plot hace como una especie de zoom out y revisa nuestra historia no tan reciente como un poquito más desde la lejanía. Porque como bien comentaban acá al lado, esto es parte de una investigación más larga de 3 años como sobre políticas de vivienda en el Chile de la dictadura y los dos proyectos comparten como ese origen. Brevemente quizás decir que para mí esto sigue siendo arquitectura, incluso, o sea que no me importa mucho esos límites o como que me sale naturalmente funcionar desde ahí y que estas son como obstinaciones quizás y que serían la precondición para la teoría tanto en el arte como en la arquitectura, así como lo veo. Cómo reflejan estos proyectos que hay ciertos problemas que uno elige para ir desarrollando y que uno siempre termina como retornando a ellos independiente del material que le pongan al frente. Este va a ser el caso, por ejemplo, de mi tesis doctoral es sobre la planta en arquitectura y esta visión desde arriba y es algo que retorna los dos proyectos aunque uno no quiera, o sea, como que son obstinaciones de uno. En el fondo, obsesión con el dibujo también, con el redibujo, con la planta, ¿no es cierto?, como un instrumento de la arquitectura que es activo, que administra vidas y territorios, también una suerte como de obstinación con pensarle los edificios como proyectos sociales y políticos, y la arquitectura como una sola cosa con la ciudad, con lo público y su historia. También hay obstinaciones con la idea de tener objetos y con esta habilidad que tendrían de desarrollar historias a partir de ellas, y finalmente como el museo, que aquí estamos, como un lugar donde estas se pueden desenvolver. Existe un libro que es bien fundacional en estos dos proyectos y en el subtítulo de esta presentación, Impulsos cartográficos y narrativos, es un libro de Alex Perbs que se llama Space and Time in Ancient Greek Narrative, que es como una especie de revisión de la narrativa antigua griega y muestra cómo las historias se desenvuelven tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, primero vamos a hablar de Stadium, que fue este pabellón. Es un proyecto que está comisionado por el Ministerio de Cultura, que se hace un concurso abierto, en que salimos seleccionados con un equipo más grande que voy a describir brevemente, y un año después, con el mismo apoyo, tuvimos la posibilidad de adaptar esta muestra al Museo Contemporáneo de Arte en Santiago, no esta sede, pero la de Quinta Normal, y la principal operación en esa muestra fue comprimir un edificio muy grande, el Estadio Nacional de Chile, en un pequeño espacio de exhibición, en el caso primero en Venecia y luego en la sala del museo en Santiago después. Este fue un equipo bien grande, ¿no es cierto? Está el comisario del ministerio, pero hay diseñadores, había un cineasta, un historiador, una diseñadora, un artesano de tierra, no voy a leer todos los nombres, pero en el fondo explicar que es un gran equipo y aquí están las personas que tienen más equipos a su cargo. O sea, no soy solo yo Stadium, sino que un equipo bastante grande. Y esto parte de este dibujo que tenemos en la espalda, que me encuentro en una de las conversaciones con pobladoras sobre el origen de sus casas y sus sitios en Santiago, en la periferia. Aparece este dibujo sin escala, que era un dibujo del Estadio Nacional de Chile, que en vez de sus asientos y graderías tenía encerrado en más de 60 polígonos y cajas los nombres de diferentes poblaciones de las 17 comunas que formaban la periferia de la ciudad en ese entonces. Y después de semanas y meses descubrimos que este dibujo había sido preparado por un evento que ocurrió el 29 de septiembre de 1979 en el Estadio Nacional, en que se llenó el estadio con gente de toda la ciudad, no para un evento deportivo ni un concierto, sino que para una operación masiva y burocrática en que se procesó en un solo día 37.000 títulos de dominio a pobladores. Con el intento como de resolver décadas de ocupaciones de tierra, tomas de terreno, diríamos, o políticas también improvisadas para resolver este problema. Entonces tenemos este objeto, esta imagen que se volvió lo suficientemente intrigante. Era una planta para un evento que superponía en un mismo impulso un gesto cartográfico con uno narrativo. Entonces el impulso narrativo tenía esta referencia del dibujo, un evento del pasado, en que en esta forma oval del estadio se arresta o se comprime en la misma forma estas poblaciones distantes, en este efecto como panorámico y sinóptico que permitiría este dibujo. Esta planta, ¿no es cierto?, nos devuelve
la imagen de una ciudad que marginamos en sus márgenes, dado que estas personas eran la mayoría beneficiarios de de otra operación que se llamó Operación Sitio. Fue una política de los años 60 de autoconstrucción, en que, dada la severa crisis como de vivienda en Chile, la gente se le entregó un sitio en la ciudad. Los críticos lo llamaron Operación Tiza, porque es lo que se les entregaba era un sitio rayado en el suelo de 9 por 18 metros, que era en verdad lo que la gente recibía, simplemente tierra, algunas veces urbanizada o semi-urbanizada. Entonces, la exhibición se va a desenvolver a partir de este dibujo. Es como un episodio relativamente desconocido de la historia reciente de lo doméstico en Chile, o como ha dicho Anthony Bidler sobre este proyecto, las historias que un monumento nunca enteramente revela, pero que incluso a veces se esconde. Este evento, que se sostuvo durante la dictadura militar, anunció una nueva política de vivienda que transformaría la naturaleza de la vivienda social desde un derecho a un bien de consumo. Estas son publicidades que se publicaron en la prensa oficialista, porque la otra estaba censurada, ¿no es cierto?, que crea un nuevo sujeto urbano, de poblador a propietario, ¿no es cierto?, pero por la misma moneda, deudores. Entonces, lo que se cristaliza ese día en el estadio son instrumentos de deudas con coordenadas especiales específicas, eso es en las afueras de la ciudad, ¿no es cierto?, una planta de la ciudad que en verdad no tenía plan, y reforzando la histórica segregación urbana de nuestra ciudad. Entonces, lo que se celebra ese día es la ciudad privatizada, paradójicamente, en uno de los edificios más públicos de Santiago. Estos compradores, ¿no es cierto?, que ya habían habitado estos sitios por mucho tiempo, no tenían completamente conciencia de lo que estaban firmando. La prensa oficialista anunciaba que ese año se entregarían 160.000 títulos de propiedad a través de todo el país, en otros estadios, en otros anfiteatros y gimnasios, antes del cambio de década. Estamos en el año 79. Y esto implicaba en la misma operación alrededor de 1 millón de ciudadanos. Si uno piensa que cada sitio tiene por lo menos 5 personas o 3 allegados por sitio, por lote, en un país que apenas tenía 11 millones de habitantes. O sea, es la arquitectura de una paradoja lo que el estadio nos exhibe ese día. Esto es el fascículo que circuló semanas antes en la prensa. Eran 60 páginas que tenía esta lista interminable de las 37.000 personas divididas por comuna, diciéndote en qué puerta ese día debías tú acceder al estadio, HH, RR, JJ, si venías de Villa Francia, por la puerta norte, en efecto creando como una suerte de código gramático y estético que conectaba el edificio con la ciudad alrededor, ¿no es cierto?, circundante. Entonces, al seguir las instrucciones de este fascículo, se nos superpone el edificio y la ciudad, materializado en este código estético. Y bueno, esta lista, ¿no es cierto?, también que nos refiere a tantas otras listas propias de la modernidad y de actos biopolíticos propios, incluso desarrollados en nuestro mismo estadio. Este programa de entrega de títulos de propiedad, de instalación de la retórica de la propiedad, también coincide o es parte de otras campañas propias del régimen para erradicar la extrema pobreza y sobre todo el centro de Santiago, como las erradicaciones, el programa de erradicación y erradicación. Y en este periodo se entiende también por otros autores como una manera de reforzar la legitimidad del régimen en ese minuto. Lo que se ha llamado como loyalty dividend, por autores extranjeros que han mirado el caso chileno. Entonces, esta es la parte de atrás de ese fascículo que circuló en la prensa, donde lo que se articulaba era esta nueva retórica sobre la vivienda social en el tono casi de un manifiesto, ¿no es cierto?, donde no va a ser responsabilidad del Estado ni la provisión del terreno ni de la vivienda, sino que de la capacidad de ahorro de las propias familias, que el Estado va a reconocer o compartir, ¿no es cierto?, lo que llamamos subsidio hoy día. Y lo que este acto en el estadio, en el fondo, está haciendo es reforzar un nuevo sistema de valores sociales y económicos. Y lo que hacemos como equipo curatorial es tomar esta planta y ir a cada uno de los nombres de estas poblaciones y redibujar o dibujar estos lotes de 9 por 18, que son iguales pero siempre distintos, ¿no es cierto?, en este nuevo diagrama, que es como una suerte de palimpsesto urbano de estas islas disgregadas que vienen de nuestra periferia de Santiago,
Muchas eran primero tomas, ¿no es cierto?, después reconocidas regularizadas por la Operación Sitio en los 60, pero ahora por esta tabla rasa de la propiedad y de la deuda. Entonces, eso que sí se ve, sí, es más o menos el esquema básico que montamos en Venecia, que tenía esos elementos. Por un lado, este estadio compuesto por todas estas poblaciones que reconstruimos en tierra, que vendría siendo la ciudad contenida en el estadio. Al fondo, a la derecha, es de dónde venían estos pedazos de estadio dentro de la ciudad de Santiago. También coincide en el año 79 que se libera el límite urbano de la ciudad, entonces está marcado el límite pre-79 y de nuevo la liberación del límite urbano. La línea franja al fondo, desarrollada por el cineasta Javier Correa, se llaman los estadios del estadio. O sea, si nosotros partimos de un evento en este edificio, tratamos de reconstruir cómo a través de un solo edificio y de otros eventos que han ocurrido de él, somos capaces de contar la memoria y la historia de nuestra propia ciudad y país. Se ven 3 pedacitos pequeños a la izquierda abajo, que elegimos 3 como poblaciones representativas y contamos más en detalle la historia de estas personas. En general elegimos pobladoras, que son las que más comprendían todo el tema, y ellas nos relatan su versión, o sea, cómo fueron tomadas ese día en buses, llevadas al estadio por obligación a firmar estos papeles, son sus propios relatos. Y el espacio pequeño a la izquierda, que lo llamamos el evento o el archivo, como decían ahora, que es todo el material que tuvimos que investigar y sacar a la luz para reconstruir esta historia. Entonces TVN nos abrió las puertas de su archivo, que seguía al dictador en todo momento, por lo tanto encontramos ese minuto en el estadio. Hay una página web donde pueden ver todos estos videos, pero hoy día era muy corto para hacerlo. También registramos la prensa oficialista y de oposición, cómo registró este evento como voz directa, y la lista de personas y nombres ese día. Entonces estas son imágenes ya del pabellón allá. Está la pieza central que se reconstruye en tierra, apisonada, es solo tierra, que también es un arquitecto de la Universidad de Chile, Patricio Arias, el que desarrolló esta pieza, que es bien larga, no sé, bien grande, es de 7 por 5 metros y pesa como 12 toneladas, pero al mismo tiempo si tú la tocas se desarma porque es como un castillo de arena, con este código estético en el suelo que son las puertas al estadio ese día, y atrás ven la ciudad de Santiago y a la izquierda el horizonte. Esto tiene alturas variables, ¿no es cierto? La maqueta, para nosotros no es una maqueta, como que es un estadio en sí mismo, que tiene la última capa estampada con un negativo, como esta última pedazo de ciudad que individualiza. Estas son imágenes de la sala del archivo, nuestra planta, ¿no es cierto?, que funda el pabellón y este material audiovisual. También el Museo de la Memoria nos abrió su archivo, que hay mucho material entonces no filtrado por los medios locales, sino que directamente desde Francia o desde Italia, lo que se registraba, por ejemplo, los años del golpe. Ahí hay más imágenes. Y creemos que en el fondo este modelo empieza a abandonar esta existencia como maqueta o representación de una realidad y que empieza a existir en el museo, como un objeto dentro del museo en sí mismo y no como la referencia al pasado. Y ahí también se ven las señoras, las pobladoras contando sus historias. Esto es todo lo que es la trasbambalina del estadio, pero para nosotros era importante saber que también qué estábamos comprimiendo. Porque estábamos comprimiendo la historia de un estadio, pero comprimida adentro en Venecia, que era una antigua como bodega y fábrica de armas y de material de guerra. O sea, como estábamos comprimiendo estas tipologías o edificios distintos, pero también un pedazo de la historia de la ciudad de Santiago, en la historia de Venecia, la construcción de la ciudad en el tiempo, como diría Aldo Rossi, arquitecto muy importante para este proyecto. Entonces también existe esta imagen que es un grabado de Piranesi y Carpo Marcio, que también fue bien clave para esta propuesta curatorial, dado que él encuentra estos pedazos del mapa de Roma grabados en piedra y tienen que empezar a tratar de hacerlos inteligibles, y nosotros también sentíamos que lo que teníamos era unos pedazos de ciudad que nunca fueron pensados, que eran unas islas segregadas, que nosotros en este estadio podíamos comprimirlo y verlo en una sola vez, ¿no es cierto? Los fragmentos de esta ciudad no planificada y no representada, paralelo a esta tarea de reconstruir la forma urbis Roma que tuvo Piranesi, ¿no es cierto? La imagen de una ciudad compuesta de pedacitos que solo es inteligible a través de la historia y la memoria.
Entonces, si Piranesi inscribió la ciudad en un grabado en Campo Marcio, nosotros tratábamos de comprimir todo un estadio y toda una ciudad en este pequeño museo. Entonces, este mismo estadio, sujeto a tantas ocupaciones y aparentemente reconstituido inocentemente como un estadio de deporte, nosotros lo hicimos sujeto de esta como propuesta arqueológica, ya que en el horizonte que hemos visto por ahí, tratamos de reconstituir, ¿no es cierto?, toda esta otra historia. O sea, imaginar que en estos 40.000 metros cuadrados de espacio que es el Estadio Nacional, la ciudad de Santiago es representada por estas 4.000 personas firmantes, y que es una miniatura, ¿no es cierto?, que condensa los procesos políticos culturales de 80 años de historia. Aquí hay mucho el trabajo de archivo que se recolectó, su fundación en el año 38, era el edificio más grande de Santiago, un símbolo de modernización que prometía como el deporte como un modelo ideal de ciudadano, pero después tenemos como para distintos eventos, por ejemplo el Mundial del 62 se amplía y el rol en este sentido, como 3 años más tarde, es sujeto de otro tipo de indoctrinación. Esta es una administración masiva de primera comunión a 100.000 niños. Sí, eso decía, ¿no? Pero también es tribuna política de casi todos, o sea, hay un solo presidente que no se dirige a la nación desde el estadio, fue usado como campo de detención, tortura y exterminio, fue el campo de prisioneros más largo más grande que operó el régimen. Luego 17 años de dictadura, también aquí se celebra la vuelta a la democracia y se despliega la bandera, ¿no es cierto?, en el espacio central. Bueno, y esta obsesión de que la arquitectura, fue Alberti, el primer tratado de arquitectura que nos dice que la ciudad es como una casa grande y la casa es como una ciudad pequeña, y esta analogía ha estado siempre también como dentro de las obsesiones de la propia arquitectura, Maxima Domus, Dominus Minima Civitas, que nos parecía que el estadio era capaz de relatar muy bien. Y aquí quizás explicar que la palabra estadio, y le pusimos stadium porque había que ir en inglés, pero también porque en el origen uno pensaría que el estadio refiere como a la arena, al círculo, a esta cosa de anfiteatro, pero es una medida de distancia. Fue la primera carrera que se juega no voy a llegar al de Plot. Es la primera carrera que se juega en los Juegos Olímpicos de Grecia. Era un octavo de milla romana, 600 pies, 183 metros, y así lo entendimos. O sea, que este pabellón era una medida de distancia entre el centro de la ciudad y su periferia, pero entre el presente de una ciudad y su propio pasado. Y como me quedan solo 3 minutos, voy a pasar rápidamente al otro proyecto. Y esta es la instalación aquí en el MAC, que también fue muy interesante porque estamos en la misma ciudad midiéndonos unos con otros. Y el mismo Rossi, el que nos dice que la historia y la tipología son elementos centrales de la arquitectura que permitirían a la arquitectura servir como una medida del tiempo y ser medida por el tiempo. Aquí estas son imágenes de la versión en el MAC, que la vamos a pasar, pero tuvo otras dificultades y otro interés hacerlo aquí. Y este es el segundo proyecto muy corto, que se llama The Plot, y que nos invitan de la Bienal de Chicago a revisitar la relación entre los Chicago Boys y la ciudad de Santiago, cosa que ya se ha hecho bastante, pero lo tomamos como un desafío si éramos capaces de aportar de otra manera. Y lo que les devolvimos fue un plot, y este plot también esta cosa tiene la cosa cartográfica y narrativa, porque lo que hicimos fue llevar un pedazo de tierra de 9 por 18, vacío, y decir qué fuerzas entran a trabajar en la ciudad cuando hay un pedazo de tierra. Pero la palabra plot también refiere al guión de una historia del pasado, que es cuando los Chicago Boys vuelven con unas ideas a Santiago. Entonces jugamos con ese doble sentido también. Y Milton Friedman llamó a Chile, ¿no es cierto?, el milagro de Chile, y nosotros proponíamos, bueno, ¿seremos un milagro o un espejismo, que es la palabra mirage del propio Chicago? Y eso, para ir brevemente, es el montaje que llevamos, ¿sí?, que era esta caja, y entonces desde arriba de nuevo registramos la ciudad, desde arriba.
como en este sitio de construcción cualquiera. Es un video que está online y tratamos de retratar si hubo un modelo de ciudad descrito por la Escuela de Economía de Chicago y particularmente a través de los Chicago Boys. El ladrillo no tiene un capítulo que se llame Desarrollo Urbano ni Ciudad. Entonces tuvimos también un trabajo de archivo de realmente encontrar ciertas frases, ciertos momentos. Encontramos una revista AUCA que sí junta las voces no de Milton Friedman, pero de Arnold Harberger, que era como su acólito en Chile, las voces de algunos de los Chicago Boys como Miguel Cast y otros, y arquitectos y planificadores chilenos. O sea, como que hubo un momento en que sí se reunieron esas voces y tratamos de como tirar los hilos y llegar a una suerte de historia en 3 actos, como 3 capítulos que anunciarían que esto sí podría ser un modelo, ¿no es cierto? Y pensábamos que si grabábamos esos síntomas de este modelo, medio fracturado, ¿no es cierto? Pero teníamos espejos en esta caja por dentro y lo amplificábamos y íbamos a ser capaces de con más fuerza verlo de vuelta. Entonces esto es lo que pasaba, que al acercarse a este sitio de 9 por 18 metros, típico de nuestra periferia, que ocurría esto, que era esta imagen proyectada desde arriba, y mirábamos estos 3 actos. Uno refería a esta ciudad sin límites. Es posible una ciudad sin límites donde el límite urbano se libera, y entonces ¿qué pasa cuando en el fondo la última unidad con la que construimos la ciudad es un sitio privado y no hay una visión común? Súper sintéticamente. Luego el de la propiedad, que el estadio reflejó con mucha profundidad, pero ¿qué pasa cuando la ciudad no es para todos, sino que es sobre esta lucha sobre propiedad? Y por último, un modus operandi que tiene más que ver con las erradicaciones, con ese programa, pero ¿qué pasa si siempre operamos en la ciudad a través de un estado de excepción? O sea, hay leyes que se modifican, exenciones de impuestos para funcionar. Y entonces, en estos 3 capítulos, tratábamos de, en una versión de nuevo, como de una visión más desde afuera, no desde afuera, pero más grande, de distintas políticas, entender un capítulo que el otro había detallado en resumen. Entonces, creo que para mí, solo para retomar como el título de la mesa, el tiempo y el espacio son parte como de la misma pregunta y la misma manera de resolverlo a través de estas muestras, o sea, que no están desligadas. Quizás ninguna de estas está mirando el futuro, pero es la única manera de que esto nos haga pensar sobre el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Damos paso a nuestra segunda presentación de hoy, ¿no es cierto? En este cargo es Soledad Novoa. Soledad es historiadora del arte y curadora, docente en la Universidad de Chile, donde fue profesora mía, en curso de Historia del Arte Chileno hace varios años ya. No tanto. No, sí, en realidad no tanto, sí. No, delatemos. Ha sido encargada de proyecto y curadora de la colección de arte chileno contemporáneo, Galería Gabriela Mistral, del 2002 al 2004, y asistente de dirección y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes entre el 2010 y el 2013. Soledad organizó y dirigió el Seminario Historia del Arte y Feminismo, que fue desarrollado en 2 versiones, el año 2012 y el 2013, editando las publicaciones Seminario Historia del Arte y Feminismo, Relatos, Lecturas, Escrituras, Omisiones del Museo Nacional de Bellas Artes, el año 2013, y el Seminario Historia del Arte y Feminismo, del Discurso de la Exhibición, también del Museo Nacional de Bellas Artes, el año 2014. Entre las curadurías que ha desarrollado Soledad destacan Archivos en Tensión en el MAC en el año 2011, Mata 100 del Bellas Artes en el 2011, Papeles surrealistas, Dibujos y Pintura del Surrealismo en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes del año 2013, New Maternalism, Maternidades y Nuevo Feminismo, junto a Natalie Loveless el año 2014 acá en el MAC, Desierto, Regina José Galindo en la Galería Gabriela Mistral el año 2015, y actualmente Soledad es flamante directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrello. Así que, por favor, Soledad, Gracias. en propiedad de tu nuevo cargo. Bueno, antes que nada, quería agradecer también la invitación y me parece muy estimulante, muy importante poder realizar el Foro de las Artes y en mi caso poder participar y haber escuchado la presentación de Alejandra y bueno, lo que vamos a escuchar de Martín. Me hace mucho sentido la presentación sobre el problema de la ciudad y su vinculación con el tiempo y la historia, ¿no?
Lo digo porque traigo a colación el trabajo que viene realizando Ángela Ramírez, con la cual he colaborado y como que todo el tiempo estaba pensando también en ese trabajo. Junto con eso, quería comentarles que también mi presentación va a ser más bien coloquial, no tengo un texto escrito, no traje imágenes porque estaba viendo con Cristian desde el momento en que me invitó qué sería lo mejor que yo pudiera compartir con ustedes, y en ese sentido pensábamos que tal vez no era lo más interesante o lo más adecuado en este momento hablar de una curatoría en específico, sino que tal vez plantear un poco la posibilidad de conversar sobre el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Y por otro lado también veíamos con Cristian cómo ajustar un poco el tema de los feminismos en la curatoría. Entonces, bueno, yo más bien voy a estar abierta a si hay preguntas en este sentido, que les invito a que transformemos esto también en una conversación. Pero, sin embargo, hay varias cosas que me parecía interesante poder transmitirles respecto a esta idea del tiempo, de los futuros posibles, de las relaciones entre el futuro y el presente, entre el presente, el futuro y la contemporaneidad, a partir de justamente qué podría significar un Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Me parece fundamental la idea que señalaba Cristian respecto a lo expositivo como espacio democrático, ¿no? Y cómo vamos a entender este lugar de lo expositivo por un lado y cómo vamos a entender ese acto expositivo por otro. Cuando uno habla del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, y es lo que me ha pasado en este tiempo además que he asumido la dirección, suelen confrontarse una serie de visiones por un lado, confrontar sentido que pueden ser incluso contradictorias respecto a qué debiera ser, ¿no? un lugar como este. Y una de las cosas que me parece interesante que debiéramos trabajar es justamente esta noción de lo expositivo, entendiéndola como un lugar donde no necesariamente ni únicamente vamos a hacer exposiciones de arte, que es un tema que hemos intentado instalar desde hace algún tiempo. En ese sentido, cuando hablamos de curatoría, sin duda que nuestra primera aproximación es, como decía, la concreción en una muestra o en una exposición. Pero creo que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con los procesos, y ahí de nuevo el tema del tiempo se nos viene instalando, los procesos y cómo esos procesos finalmente, bueno, se van transformando y van llegando a ciertas concreciones que en lo personal me parece interesante plantearlas como concreciones súper provisorias. Una exposición también es una concreción provisoria de un proceso investigativo y de un proceso de reflexión. Entonces, las posibilidades, ¿no?, que nos podría ofrecer un sistema de trabajo como este o un lugar como este es entender que lo que nos interesa trabajar son justamente esos procesos y que esos procesos no necesariamente, ¿no?, concluyen en un producto, voy a decirlo de esta manera, en un producto acabado, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir eso al campo de las artes visuales? ¿Cómo podemos hacerlo productivo en el marco de, bueno, unas dinámicas que son particulares, en el marco de unas políticas públicas de las cuales somos parte y en el marco de la necesidad, sin duda, de abordar una dimensión nacional, que creo que ahí tenemos una responsabilidad importante de llevar adelante. Sobre todo cuando pensamos en nuestra institución, que es el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, ¿no? También ahí está la pregunta, ¿cómo vamos a entender esa contemporaneidad? ¿Desde qué lugar la vamos a entender? Y por supuesto que en la idea que nos mueve, esa contemporaneidad no tiene que ver con una fecha, una data de inicio o un situarse específicamente en un acontecer historiográfico particular, sino que más bien es cómo abordamos problemáticamente las nociones de la contemporaneidad en sus relaciones con
la modernidad sin duda, en sus relaciones con las apuestas o los desafíos de un futuro posible, ¿no? Me valgo nuevamente de aquello que señalaba Cristian para tal vez describir al centro de esa manera, como un lugar entre. Un lugar entre implica, a mi juicio, la posibilidad de una diversidad de cuestiones que pueden estar sucediendo ahí. Y vuelvo a insistir en la necesidad de mirar al proceso. Creo que ahí hay una cuestión fundamental. Se ha descrito el centro como un laboratorio, como un lugar de experimentación, y en el fondo nuestro proyecto y nuestra idea como equipo es justamente transformar, mover al Centro Nacional de Arte Contemporáneo como un lugar de movimiento, como un lugar de exploración y como un lugar de territorio en un entre que también se puede multiplicar y se puede abrir desde distintos lugares, insisto, lugares que son disciplinares, geográficos, etcétera, y que debieran responder entonces a la dinámica de cómo estamos viendo el desarrollo de las artes visuales en el país, ¿no? Dicho esto, creo que sería bueno poder, ¿no?, luego abrir una conversación, digamos, sobre estos temas o eventualmente sobre otros, pero creo que fundamentalmente por ahí, ¿no?, debiera ir nuestra comprensión de este espacio que se abre en un momento particular y que está también en un momento particular, yo lo decía hoy día en una entrevista que me hicieron, de un momento particular todavía inicial, ¿no? Es decir, en ese sentido también estamos en un entre, ¿no? El centro tiene 3 años abierto, pero sin embargo siento que estamos en un periodo inicial, puesto que en estos 3 años tal vez lo que se ha hecho allí ha sido ir experimentando modos posibles, ¿no?, de llevar adelante este ejercicio y esta reflexión sobre lo contemporáneo. Así que nada, quisiera dejar después abierta la palabra para una conversación que pudiera, ¿no?, abordar más estos temas. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Soledad. Hay varias cosas acá que están apuntadas en referencia, ¿no es cierto?, al título que cohesiona las ponencias y además a las cosas que presentó Cristian y lo que tú has dicho, en relación y consonancia con lo que presentó Alejandra y evidentemente con lo que va a venir acá a presentar Martín. O sea, hay varios puntos ahí de discusión posibles de abordar en una conversación posterior. Me toca presentar, por acá lo tengo, a Martí Pera. Bueno, Martí es historiador del arte y curador de arte en espacio público, profesor de teoría del arte en la Universitat de Barcelona, ha formado parte del Máster Metrópolis, es coeditor de la revista Roulette y colabora habitualmente en Exit Express y Art Forum International. Ha sido director del programa Roundabout Encounter Program de intercambios internacionales entre Bangkok, Jerusalén, Reykjavik, Estambul, Santiago de Chile, y ha dirigido la programación de Fabra y Cout en el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona. Entre sus proyectos de exposición cabe destacar Mira cómo se mueven, 4 días sobre movilidad, en la Fundación Telefónica en Madrid del año 2005, la Exposit City, tremendo, ¿no es cierto?, proyecto en el Centro Cultural de Cultura de Barcelona del año 2008, y acá en el MAC en el lugar que nos aloja, ¿no es cierto?, en el año 2009, y el Centro Cultural de Sao Paulo en Sao Paulo en el año 2009, y una serie de curatorias, ¿no es cierto?, y exposiciones en las cuales Martí ha establecido una relación muy estrecha de colaboración con nuestro país, con nuestros procesos, ¿no es cierto?, artísticos, culturales, que vinculan la necesaria reflexión entre el arte, entre la arquitectura, y que hoy día, ¿no es cierto?, contamos con la posibilidad de tener en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la cual soy académico. Martí se presenta como invitado dentro de este marco para discutir esto y otros tantos temas, ¿no es cierto? Que Martí llegó acá el día domingo, ¿no es cierto?, en que esta cosa no ha parado. Entonces, esta es una estación más, ¿ah?, en este largo tiempo, en esta longue durée, podríamos decir, ¿no es cierto?, en términos
que nos ha traído preparados, ¿no es cierto?, que nos propuso desde la discusión Barcelona-Santiago en torno a las temáticas de esta mesa, y que de alguna forma, ¿no es cierto?, vienen también a cohesionar la conversación que tanto Alejandra como Soledad nos han presentado para poder generar una discusión que esperamos sea fructífera y propia, ¿no es cierto?, de lo que el seminario nos convoca. Así que, sin nada más, Martín, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación. Gracias a todas por estar acá. Gracias al MAC, a la Universidad de Chile, por la oportunidad de regresar a esta magnífica ciudad y compartir un tiempo con vosotras. Gracias a Alejandra, gracias a Soledad por conformar este panel. Un lujo estar con vosotras. Bueno, yo soy Capricornio, muy disciplinado. Entonces me dijeron curaturías del tiempo. Y ok, o sea, finqué el codo y a ver qué podía armar para una presentación de 20 minutos. Entonces, bueno, con todos los defectos que supone ser obediente, la idea es trasladaros una reflexión con vocación de ajustarse muy mucho al epígrafe con el que se me pagaban unos viáticos, ¿no? Entonces, curatorías del tiempo. Interpretad todo como un gesto que tiene fondo, ¿eh? Curatorías, yo pensé, bueno, curatorías no tiene por qué significar exposición, producción de evento expositivo. Curatorías en realidad es tener cuidado de, ¿no? Estar atento a darle cura, ¿no? Darle cuidado a algo. En otras palabras, curatorías del tiempo es una paráfrasis de modos de pensar el tiempo, ¿no? Como desde cultura contemporánea o como desde nuestra esfera. Es una incógnita, sino una amenaza, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esa incógnita? ¿Cómo abordar esa amenaza? Curatorías del tiempo es pensar el tiempo. Pensar el tiempo es pensar esa amenaza, gestionar esa amenaza de un futuro ignoto, ¿no? Entonces, ese era el punto de partida. Y en esa clave de cómo pensar el tiempo, ya por la mañana nos ocupamos de eso un rato, ¿no? Por tanto, disculpad algunas de vosotras porque algo va a reaparecer, ¿no? Inevitablemente. Pensar el tiempo, pensar el futuro como ignoto. Entonces a mí se me ocurría que era igual imprescindible tomar en primer lugar conciencia de que, en efecto, futuro y porvenir no son lo mismo, y que quizá lo que debamos es abordar el porvenir. ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo, aunque con calado, ¿eh? El futuro es lo que decimos hoy del mañana. El futuro es aquello que del mañana somos capaces de imaginar hoy, de decir hoy, de formular hoy. Por tanto, la idea de futuro está absolutamente anclada en el presente. El futuro no existe. El futuro es un relato elaborado hoy sobre el mañana, que habla del mañana, pero está formulado hoy. Es una de las dimensiones del presente. El porvenir no. El porvenir, por el contrario, es aquello del mañana que todavía es indecible, que es inimaginable, que no ha sido experimentado, que permanece en la zona de la incógnita absoluta, y que de algún modo es importante mantenerla como tal, ¿no? Lo que nos interesa, pues, este es el primer aporte muy atómico, este es el primer aporte. Lo que nos importa quizá no sea tanto pensar el futuro como pudiéramos creernos, porque en el hoy
hablar del mañana, tenemos tantos modos de hablar del mañana, en tanto que modos de gestionar las heridas del presente, que probablemente no nos conduzcan demasiado lejos, ¿no? Lo que nos interesa es una política del porvenir, lo que nos interesa es una cultura del porvenir, lo que nos interesa es una imaginación del porvenir, ¿no? Pero bueno, no siempre es fácil discernir, no siempre es fácil conservar esa escisión entre futuro y porvenir. A veces, por inercias, por perezas, por urgencias, lo confundimos, ¿no? y lo interpretamos como sinónimo. Entonces, siendo así, yo me propuse trasladaros primero una reflexión sobre el futuro, con todas sus carencias ya anunciadas en esta intro, ¿no? Y después una pequeña reflexión sobre el porvenir, ¿no? Que estaría más cargada de potencia ilusionante, ¿no? Ya os he dicho que era muy capricorniano, o sea, todo es muy cartesiano, ¿no? Entonces, primera cápsula sobre el futuro, ¿no? Claro, sobre el futuro sucede que aún siendo una dimensión del presente, decía, el futuro no es más que aquello que hoy decimos del mañana, en función de lo que hoy conocemos, sabemos y somos capaces de decir e imaginar. A pesar, decía, de que el futuro es una dimensión del presente, el presente contemporáneo está francamente obturado, incluso para rumiar el futuro, siendo como es una condición del presente. Y está muy, muy obturado por tantísimas líneas de fuerza que afectan nuestro presente, que presionan nuestro presente. Me estoy refiriendo al imperativo de actualización, por ejemplo, ¿no? Tenemos que actualizarnos, que editarnos, que hacer el editing de nuestro aparecer en las redes, de actualizar nuestras prestaciones tecnológicas. El imperativo de actualización, el imperativo de actualidad, cancela futuros por cercanos que pudieran estar, ¿no? Pero también las condiciones de precariedad material que nos obligan no tanto a elaborar un proyecto de vida, sino un proyecto de supervivencia, ¿no? Por la propia precariedad, pensar el mañana es demasiado aventurado, ¿no? Hay que sobrevivir en tiempo real, ¿no? También la apología de la flexibilidad, ¿no? No quiero sujetarme a nada, quiero mantenerme liberado para poder experimentar en términos profesionales, en términos emocionales, en términos afectivos, en términos geográficos, experimentar las oportunidades que la vida ponga a mi alcance, ¿no? Entonces, por flexibilidad, por precariedad, por actualización, todo eso obtura la posibilidad de pensar futuro, cuando es una idea minúscula el futuro, porque insisto que el futuro no es el futuro es un relato del presente, pero el presente está tan ocupado en sí mismo, está tan ensimismado el presente consigo mismo, que incluso una de sus habitaciones, que es el futuro, una de las habitaciones del presente está vacante, está despoblada, ¿no? De tal modo que de algún modo emerge esa conciencia de que hay una habitación vacía, ¿no? De que ese relato sobre el futuro, que tiene tradición, que a lo largo de la modernidad nos aplicamos harto en eso, ¿no? La modernidad sí se aplicó en hablar del futuro, en imaginar, bueno, imaginaos, ¿no? El mito del progreso, ¿no? Por tanto, había una tradición, un legado que nos provocaba pensar el futuro. Y sin embargo, hoy esa habitación del presente, el futuro, está como vacía, está como vacante. ¿Y de qué modo la ocupamos? ¿De qué modo salvamos esa laguna, ese vacío? Pues de un modo un tanto apresurado. Básicamente de manera retroactiva, ¿no?
apelando al pasado ciegamente. Es decir, la contemporaneidad es absolutamente retrógrada, es absolutamente arqueológica, está obsesionada con la mirada hacia atrás, sencillamente como estrategia de emergencia para ocupar esa habitación del presente, aquella que debería pensar el futuro, que permanece vacante. Y ahí crecen muchas narrativas hiperdensas en la contemporaneidad que yo creo que han de ser repensadas urgentemente. Lo digo de un modo un tanto caricaturizado para que me entendáis. Tanta historia, tanta memoria, tanto archivo, evidentemente que en primera instancia es pertinente, es interesante, pero pudiera ser que solo fuera estratégico. Pudiera ser que tanto pasado no fuera más que una metodología para paliar vacíos del presente. Estamos demasiado obsesionados con el pasado. Y la cultura contemporánea encontró ahí un filón, una pequeña mina de oro, en la que puede abastecerse de un modo muy garantista, muy garantista. Forma parte del discurso mainstream hablar del pasado, ¿no? Porque en efecto, como toda la sensibilidad contemporánea presente padece esa laguna, la de que hay un hueco que tiene que ser cubierto, que en realidad es el hueco de hablar del futuro. Como no sé hablar del futuro, relleno ese hueco, pueblo esa habitación con relatos de pasado de un modo un tanto indiscriminado, hablando de cualquier pasado. Cuando platicábamos un poco de eso, hacíamos una caricatura que espero entendáis, si no es comprensible, la olvidáis. La caricatura es, en efecto, el artista contemporáneo es aquel que sencillamente con el gesto de producir un vídeo 40 minutos en el que la abuela está contando las historias y las recetas antiguas, parece que eso ya es pertinente. Por el mero hecho de que está contando algo que fue, parece que eso ya le da valor, que ya le da sentido, que ya le da función, cuando en realidad no es más que una elocuencia de los vacíos del presente, ¿no? De las carencias del presente que necesito que sean rellenados con ese eco que, por el mero hecho de proceder del pasado, estaría ya sancionado, estaría ya legitimado. Todo esto es importante. Lo estoy planteando de un modo un tanto chistoso, pero creo que es muy, muy importante. Es muy importante. Muy importante porque indica que estamos situados en un horizonte de presente huérfano, ¿no? En el que en realidad es incapaz de gestionar qué tipo de relación mantiene con el pasado, más allá de la meramente compilatoria, meramente archivística. Y evidentemente un presente huérfano también de futuro, porque es incapaz de pensarlo, aun siendo una condición del presente, el futuro. Y solo rellenando su vacío con este superávit de pasados. ¿Entendéis a lo que me estoy refiriendo? O sea, esto nos deja huérfanos, convierte nuestro presente en un presente infundado, sin fundamento, sin trama histórica. Bueno, se ha hablado de la ausencia de historicidad, ¿no? Sin historicidad. Entonces, bueno, si nos ubicamos en este parámetro, en el de cómo gestionar este embudo, entonces ahí creo que al menos, lo que se impone es, ya que estamos tan inclinados, tan predispuestos a esa rehabilitación del pasado como relleno, pues en lugar de puertas al campo, en lugar de brecha abierta de par en par, pues al menos idear, articular unos mecanismos que nos filtren esa aproximación al pasado. Si la función del pasado básicamente es la de rellenar la habitación que debería pensar el futuro, entonces ahí hay suficiente indicación de qué tipo de pasados deberían interesarnos. No puede ser que el arte contemporáneo se convierta en, que es una expresión que se ha utilizado, que el arte contemporáneo, que la cultura contemporánea sea
un arte de la pala, ¿no? Donde sencillamente uno excava y lo que salga del atrás ya es pertinente, ¿no? No, la arqueología, digamos, la mirada hacia atrás tiene que estar filtrada, tiene que estar sometida a algún tipo de filtro que decida qué pasado pudiera interesarnos y por qué. Me seguís a lo que me estoy refiriendo. Entonces ahí es donde tomo el atajo. El asunto es más engorroso, pero para decirlo llano. Entonces ahí es donde creo que se ha formulado una propuesta que es pertinente, que es la de afirmar que, si somos incapaces de pensar el futuro y solo sabemos ocupar esa energía en una mirada retrospectiva, que entonces el pasado que pudiera interesarnos en ese gesto retrospectivo no fuera cualquiera, sino que fuera un pasado cargado de posibilidades, ¿no? Y ese pasado cargado de posibilidades es lo que en un proyecto curatorial denominábamos smithsonianamente futuros abandonados, ¿no? Es decir, proyectos de futuro que son pasados, pero que no se sancionaron, no se consumaron, no se produjeron en el pasado, y que como tales son proyectos de futuro, son ideaciones de futuro que conservan vigencia en tanto que potencias hacia adelante, ¿no? Esto está architematizado, architematizado. Es lo que Ernst Bloch denomina huellas anticipatorias, ¿no? Buscar en el pasado esos rastros, esas huellas que anticipan mundos que no se han levantado y que en tanto que no se han levantado, aun siendo huellas, conservan la condición de promesa, ¿no? de anticipatoria, ¿no? Eso es lo que late detrás de conceptos hipercitados por la cultura contemporánea, muchas veces muy mal leído y muy mal interpretado, como es el concepto de imagen dialéctica benjaminiano. Es lo que hay detrás de la apología del anacronismo, en la clave Rancière, en la clave Didi Huberman. En realidad, todas esas referencias, toda esa constelación de referencias, lo que están apelando es a eso. No miremos atrás de cualquier manera. No es verdad que cualquier atrás sea pertinente, sea interesante. Si nos interesa algún pasado, es aquel pasado que todavía conserva una promesa de aconteceres futuros. Si queréis plantearlo en unos términos más literalmente políticos, evidentemente ese pasado futuro, ese modo de conjugar el tiempo más plural, ¿no? Ese pasado futuro, benjaminianamente también, es naturalmente el pasado de los vencidos, ¿no? El pasado de las víctimas, ¿no? El futuro que no se cumplió en el pasado es el de las víctimas. Habida cuenta que el futuro que se cumplió fue el de los vencedores, ¿no? Y lo digo en esa clave porque de algún modo eso también es un filtro para repensar qué tipo de políticas de memoria son las que nos interesan, en qué consiste levantar una política de memoria. Una política de memoria pasa por una mesa de negociación entre las partes para consensuar el relato histórico. Eso es una política de memoria para problematizar también toda esa brecha. Entonces, bien, si somos tan cobardes, vamos a decirlo así, para no abordar el porvenir, que es el futuro en tanto que indecible, y nos mantenemos en la posición más pequeño burguesa de pensar solo el futuro, y tenemos dificultades para ello porque el presente es tan absolutista que nos impide pensar siquiera el futuro, ya no el porvenir. Entonces, que al menos no pensemos el futuro sencillamente rellenándolo de pasados, de memoria y de archivos, al menos rellenemos esa habitación para pensar el futuro con los relatos de los pasados pendientes, ¿no? De los pasados todavía por hacer, ¿no? Entonces, en esa clave quería presentaros unos proyectos, pero me están diciendo que tengo 3 minutos, entonces no hay proyectos. No hay un recorrido. No hay proyectos, porque me interesa la segunda parte.
que era la más a priori atrevida, ¿no? Aquella en la que os sugería, olvídense de la idea de futuro, que en verdad es una idea burguesa, forma parte de cómo rellenar la tripa del presente para que el presente sea completo, o sea, de que sea capaz de imaginar cuál es su mañana. La idea de futuro es el mañana del presente, pensado desde el presente, alimentado desde el presente, soñado, imaginado desde el presente, por tanto, es uno de sus componentes para estabilizar el presente. Entonces, lo que nos interesa es cómo podremos desestabilizar el presente, habida cuenta que el presente de hoy es tan incómodo, provoca tanto malestar, ¿no? Nos tiene tan poco acomodados, que lo que nos interesa es abrir una brecha que nos permita distinguirnos de nuestro horizonte de presente. Es decir, pensar el porvenir, no pensar el futuro, pensar el porvenir. Pensar aquello para lo cual apenas tenemos herramientas para mencionarlo, apenas tenemos referencias para intentar formatearlo, ¿no? para prediseñarlo, para proyectarlo, ¿no? Entonces, ¿de dónde partir para pensar el porvenir? Y ahí enlazo con cosas que salían en la sesión de esta mañana, ¿no? Claro, de lo que estoy hablando en realidad es pues de un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma que afecta muchos ingredientes que tenemos instalados en nuestro episteme tradicional y que han de ser urgentemente revisitados, ¿no? En este cambio de paradigma, yo creo que de lo que se trata es básicamente de dejar de pensarnos como sujetos hacedores, en tanto que seríamos también a priori capaces de hacer el futuro, ¿no? De fabricar el futuro, de producir un futuro deseado, olvidarnos en tanto que sujetos hacedores, precisamente para abrir el porvenir como espacio que no es resultado de mi producción, sino como territorio para ser recorrido una vez se abra esa arena, una vez se abra ese espacio para una existencia más allá del horizonte del presente, ¿no? Abandonar esa tradición de la ontología del hombre hacedor, que en consecuencia debería incluso asumir esa tarea de ser, insisto, productor, hacedor de imaginarios futuribles. Y en su lugar instalarnos en otro modelo, en otro paradigma, que dicho en 2 minutos, la verdad es que es tan atropellado que se convierte casi en una parodia, pero para mí es fundamental, es crucial, instalarnos en otro paradigma ontológico en el que deberíamos ensayar otras modalidades de existencia, no un existir hacedor, no un existir operativo, no un existir productivo, sino un existir sencillamente desplegado en el tiempo y ensayando temporalidades que nada tengan que ver con la lógica de la productividad. Bueno, esta mañana teníamos un poco más de margen para desarrollar esta idea en concreto, pero de lo que se trata es, en efecto, de ensayar, no tanto pensar el tiempo. Pensar el tiempo nos aboca a la tradición de los futuribles, no tanto pensar el tiempo, que como dijo Jean Amery es absolutamente antinatural, pensar el tiempo es antinatural. Lo que hay que hacer es estar en el tiempo, no pensar el tiempo, sino estar en el tiempo. Y estar en el tiempo es lo que va a permitirnos experimentar otras temporalidades, y esas otras temporalidades son otras temporalidades más dilatadas, unas temporalidades más extendidas, unas temporalidades en las cuales la experiencia, cualquier experiencia, deje de ser algo atomizado, algo que solo puede ser acumulativo pero incapaz de generar trama. Lo que nos interesan son erlebnis, lo que nos interesa son experiencias capaces de engarzarse entre sí, de construir tiempos dilatados, ¿no? en los que las experiencias se encabalgan las unas sobre las otras, ejerciendo ese tipo de otras temporalidades, experimentando ese tipo de otras temporalidades,
es como estamos abriendo un espacio que no es el espacio del futuro, sino que es el espacio de lo que está por venir, de lo que está por llegar, ¿no? Ese espacio que llamaba del porvenir. ¿A qué tipo de temporalidades me estoy refiriendo? Aquí no voy a volver a complicarlo como ya hice por la mañana, pero vaya por delante que tengo palabra para mencionarlo. Bueno, quiero respetar los tempos y lo retomamos en la discusión si os parece pertinente. Muchas gracias, Martín. Bueno, un gran aplauso, agradecemos a nuestras y nuestros expositores. Como para iniciar un debate, está el micrófono abierto, ¿no es cierto? Quisiera más o menos, sí, muy de manera presumida, lanzar algunos conceptos, algunas ideas que podrían ser directrices, ustedes vean ahí si son consideradas o no. Pero más o menos respecto a la problemática que nos convoca en la discusión de la mesa, o sea, la idea de futuros imaginados, futuros pasados, aparece que en algún momento, ya no me acuerdo en qué momento, lo hemos discutido en realidad, Martí, la figura de Reinhard Koselleck, ¿no es cierto?, este historiador alemán, la idea del futuro pasado, la misma idea de del largo tiempo, la construcción historiográfica, ¿no es cierto?, de la escuela de la historiografía cultural francesa, el construir, como lo decía Alejandra, y la construcción, digamos, lo material de un edificio, ¿no es cierto?, desde la memoria, y se nos asoma Paul Ricoeur, ¿no es cierto?, construir ¿de dónde? Construimos desde la historia, construimos de la memoria, de dónde aflora el futuro, cuáles son los fundamentos para construir, ¿no es cierto?, un futuro, que a fin de cuentas, ¿con qué tienen que ver? Con la condición teleológica moderna del tiempo que avanza indefectiblemente en función del progreso. Y el choque, ¿no es cierto?, que nos supone el fracaso del proyecto de la modernidad. Y cómo ese futuro proyectado, ¿no es cierto?, teleológicamente en función de una idea de progreso que nos iba a dejar hoy, también lo hemos conversado, el tiempo libre para lo lúdico que nos va a dejar hoy, que nos iba a dejar hoy, el tiempo libre para el ocio, para poder, ¿no es cierto?, las labores domésticas así del punto de vista de lavar la loza o lavar la ropa, ¿no es cierto?, delegada en función de un ocio productivo, que era la promesa de alguna forma de la modernidad, revisitada críticamente también por distintos autores que hemos conversado, hemos venido dialogando, cómo de alguna forma esa temporalidad propuesta por la modernidad choca con la realidad, choca con este fracaso del tiempo moderno, de la construcción moderna del tiempo, y nos deja huérfanos de un futuro, pero nos deja al mismo tiempo necesitados de un presente, de la construcción de un futuro, ¿no es cierto?, al cual tener que construirlo por medio de la realidad y cómo indagar sobre esa realidad, cómo construir sobre la realidad en la necesidad de un presente, que como dice Martín, ¿no es cierto?, está en un mainstream ya cultural, la necesidad de construir sobre ese presente. Y ahí está la problemática, o sea, más que preguntarnos sobre el futuro, es justamente cómo construimos el presente, para pensar hoy el futuro como una construcción presente frente al fracaso de la modernidad, frente al fracaso de la construcción de un tiempo futuro. Desde ese punto de vista, claro, o sea, está la idea de pensar que el presente historiográficamente podemos construirlo desde la memoria o desde la historia, como lo plantea Ricoeur. El presente puede ser interrogado, o sea, y la construcción, creo yo, más pertinente, justamente tiene que ver con la lectura de los funcionamientos sociales hoy, en el arsenal de preguntas contemporáneas que le podamos hacer a ese pasado. O sea, cómo desde la arquitectura interrogamos al pasado, cómo desde el arte lo interrogamos, cómo desde la lógica de un fracaso, ¿no es cierto?, de ese tiempo improductivo de lo lúdico, interrogamos al pasado para poder desde hoy y desde el horizonte de expectativas, como diría Reinhard Koselleck, también hoy citado, ¿no es cierto?, podemos interpretar ese pasado sobre la base que hoy tenemos, pensar justamente en este futuro imaginado que no es más que eso, que no es más que mera especulación frente al fracaso de un futuro de la modernidad, de un futuro del progreso. O sea, la condición teleológica lineal de ese futuro ya no existe. Tenemos que imaginarlo. ¿Y sobre qué lo imaginamos? Bueno, sobre las discusiones que podemos tener acá, sobre las discusiones, ¿no es cierto?, que presenta Alejandra en torno a la problemática de la arquitectura y en algo que particularmente acá apunté cuando ella dice, esto sigue siendo arquitectura. O sea, la presentación de una curatoría en una bienal sigue siendo arquitectura, complementado con lo que Soledad propone sobre el proceso continuo de un producto inacabado, que es el proyecto expositivo. Entonces, claro, aparece ahí la idea de la concepción presente de la arquitectura como el construir,
alejada también quizás de estas lógicas relacionales, de una estética relacional, de la arquitectura como el espacio que encuentra socialmente los individuos, sin la necesaria materialidad de ese espacio, donde ahí yo creo que media tu proyecto, quizás nos podríamos explicar un poco de eso, en la relación de que si es arquitectura lo inacabado, si lo que se expone en un espacio, ¿no es cierto?, dado para, como dice Soledad, un espacio democrático, el espacio expositivo con un espacio democrático, si lo que se expone ahí, al ser un producto, un work in progress, ¿no es cierto?, no acabado, sigue siendo arquitectura a la medida que no se materializa. Y en cómo eso justamente, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos permite pensar este futuro donde la arquitectura no tendría una materialización, sino que sería simplemente una especulación que se sigue desarrollando, como los proyectos Martí que de alguna manera tú también nos ibas a presentar y que ahí pueden tener un punto de llegada de esta reflexión. Así que más o menos incitando a la mesa y al público bajo estas someras especulaciones que pretenden, sí, vagamente unir ciertos puntos, ¿no es cierto?, de confluencia de la presentación de la mesa, es que me gustaría abrir el debate tanto a los expositores como al público, o sea, apuntando fundamentalmente a una condición, ¿no es cierto?, como les decía, del fracaso de un tiempo moderno, de la proyección de un futuro basado en las lógicas del progreso, basado en la imagen, ¿no es cierto?, de una ciudad que se construye a partir de la propiedad privada, y cómo eso constituye, o en un espacio expositivo democrático, ¿no es cierto?, podría constituir un punto de partida de pensar un futuro de la arquitectura como un futuro no material, ¿no?, un futuro especulativo, un futuro de constante, ¿no es cierto?, o que se construya sobre una constante reflexión sobre el tiempo pasado. Bueno, quizás a mí me gustaría agregar algo porque me tocó muy profundamente la presentación de Martí. También aclarando esa posición de dónde uno viene, ¿no es cierto? Como de este mundo de la arquitectura, donde no está tan claro, incluso aún, que el museo, el arte, el lugar del arte, sea un espacio para nosotros. O sea que ya ocurre cada vez más y los museos de arte contemporáneo tienen un espacio para arquitectura. Pero incluso habiendo estudiado el pregrado aquí en la Universidad de Chile, creer que, tomó un camino bien largo, al menos en mi trayectoria personal, creer que ese espacio era un espacio posible con sus propias lógicas para poder decir esto que uno está haciendo es arquitectura, tiene unas lógicas distintas, permite pensar los modos de producción y no es difusión, porque pensar es una investigación, sino que se piensa y se hace hacia ese lugar. Y en eso digo que me toca muy profundamente lo de Martí, porque claro, los dos trabajos, ¿no es cierto?, son sobre el pasado. Y en eso también, como yo estudié historia, o sea, como una creencia donde estos pasados, ¿no es cierto?, del futuro, que ese futuro solo es posible si uno reconoce la historia, no como memoria necesariamente, así como de actos brutales o de reivindicación de momentos, sino que, así como en el The Plot, estamos mirando la ciudad presente, que es estar en el presente, lo que estamos mirando en la ciudad hoy, solo fuera inteligible si entiendo de dónde vinieron esas operaciones, dado que como que miramos nosotros la ciudad que está viva o que... pero sí me abre mucho... no sé, la arquitectura también ha tenido siempre, si antes de esta versión del museo, de la galería o de la curatoría, el papel. La distopía, la utopía, ha sido un lugar donde se imaginó el futuro, como estas otras formas de ensayar que refería Martí o otras temporalidades, y también esto de los futuros truncados, no lo dijo así, pero las promesas no cumplidas como también que no es solo acusatorio mirar el pasado, sino que también... como la posibilidad de imaginar desde ahí el futuro, ya que no tenemos la herramienta en el presente, pero ante un futuro tan amenazante, o sea, como que no existiera incluso, como que no pudiéramos imaginarlo porque el mundo se va a acabar pasado mañana, no tuviéramos las herramientas hoy para imaginarlo y hubiera que ir un poquito más atrás a retomar alguna de estas ideas en cualquiera de sus versiones, como la utopía feliz o la distopía de esto va derecho al precipicio. Sí, era una mea culpa. Sí, pero eso. Al público, Martí. Sí, a mí me gustaría añadir
un colofón, ya me lo regalo a estas alturas ya. Me gustaría añadir un colofón. Sí, de algún modo, tomando el relevo que me da ahora Alejandra, claro, yo lo que estoy sugiriendo es que quizás estemos cometiendo un error pensando el tiempo. En la medida en que pensar el tiempo es exactamente una invitación a preguntarse respecto a qué hago con él, ¿no? O sea, genera el imperativo de la ocupación. Pensar el tiempo es igual a la pregunta de qué hago con él, ¿no? Es decir, ¿en qué me ocupo? ¿No? Y yo tengo la sospecha de que de un modo más estructural, más genuino, en realidad no tenemos respuesta a eso. No sé yo qué hacer con mi tiempo, ando despistado exactamente en qué podría ocuparlo. Y lo estoy diciendo en esos términos porque para mí es crucial. O sea, yo creo que esa realidad es la que funda el poder, es la que funda la soberanía. Precisamente porque se nos dice piensa el tiempo y en el fondo tú no sabes qué hacer con tu tiempo, diré yo por ti lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Entendéis? Pensar el tiempo es el pretexto que funda el poder. Porque en realidad nosotros no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, pero es que esa era nuestra libertad. Y como estructuralmente no tenemos respuesta frente a qué hago yo con mi tiempo, aparece el poder que responde por nosotros y nos dice, no, lo que tienes que hacer es eso o lo otro. Históricamente nos ha respondido en claves distintas, pero para mantenernos ocupados, ¿no? De ahí la dimensión del antagonismo entre pensar el tiempo y experimentar el tiempo. Dejar de pensarlo y pasar a experimentarlo. Si lo experimentas, ya no te estás preguntando en qué me ocupo, sencillamente estás ocupando el tiempo. No te estás preguntando cómo lo ocupo, o sea, qué naturaleza instrumental proyecto sobre el tiempo, sino que sencillamente estás en él, estás en él. Experimentar el tiempo es estar en él, no definir cuál es su ocupación, cuál es su misión, ¿no? Pensar el futuro, de algún modo, es preguntarse sobre el tiempo, es estar ahí, ¿no? Porque es definir un objetivo, definir en qué me ocupo para producir qué horizontes, qué imaginarios, qué relatos, qué metarrelatos, qué modernidades, ¿no? Y ahí es donde aparece la pensatividad convertida en futuribles, ¿no? Bueno, era el colofón para hacer un poco más inteligible a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Y bueno, ya. Hay una pregunta acá. Me comentan que se respondió sola la pregunta. Perfecto. ¿Alguien más tiene El alguna futuro consulta? anticipado. Claro. Hola, me llamo Manuel, muy buenos los expositores. Vine porque sabía que Alejandra iba a estar acá. Te vi hace tiempo atrás en el Vivienda de Decoración, en el artículo que apareció allí sobre el estadio. No quiero preguntar algo de tipo conceptual sobre la conversación, sino que más bien al meollo de lo que vine. Soy ejecutivo inmobiliario, entonces me interesan mucho estos temas de arquitectura. Quería preguntarte, tengo entendido, por allí supe, que estos 40.000 títulos de dominio que se habían dado en el año 79 en el Estadio Nacional, algunos de ellos habían sido sacados, se los habían quitado a la gente. ¿Qué sabes tú de ello? Y lo segundo, cuando se presentan en Venecia esto, ¿con qué disposición o curiosidad va la gente? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque los estadios, tal como usted lo ha dicho, y están creados para ello, para eventos deportivos, espectáculos, eventos culturales, en fin. Pero el Estadio Nacional fue tristemente famoso en todo el mundo por todo lo que ocurrió allí, en el aspecto solamente político. No siendo el único, puesto que en Centroamérica también los estadios fueron utilizados para algo similar. Pero fue muy, muy, muy famoso. ¿Con qué ánimo iban el público? Porque lo encuentro algo como similar a lo cuando en Sevilla, en la Exposición Universal de Sevilla, Chile manda un hielo. Entonces las personas ya iban predispuestas a ver algo que querían ver. Sí, bien brevemente. Sobre lo primero,
En el fondo se les llamó títulos de propiedad, pero lo que se les entrega es un instrumento de deuda, que tienen que empezar a pagar cuotas. Entonces, por supuesto que había una cláusula como una letra pequeña, que si no pagabas 3 cuotas consecutivas, perdías la propiedad. Entonces esa gente perdió la propiedad, siendo que la había ocupado por 4 décadas o qué sé yo. Pero así hay miles de casos. O sea, y por supuesto que eran gente que también tenía ya un historial en el servicio de la vivienda, en el MIMBU, tenían que tener una libreta de ahorro, o sea, pero en el fondo el acto más de fondo es que los ingresa al sistema financiero con la deuda. Para expulsarlos después. Sí, bueno. Todos estamos ahí, todos estamos ahí. Y sobre lo otro, y también enganchando con la presentación de Martí, que por un lado la exhibición relata este evento del pasado, pero te hace pensar sobre problemas disciplinares, en este caso la arquitectura, como transversales, el poder del dibujo, la capacidad de un edificio de hablar de un horizonte cultural muchísimo más amplio. Entonces, en eso, ya la historia era local, muy particular, pero la deuda por el housing, por la vivienda, es transversal, desde Grecia, India. Entonces alguien entraba, veía, igual era intrigante la muestra porque era un poco confusa para alguna gente también. Decían, pero ¿cómo? ¿En este estadio vivió gente? Sí, en realidad fue refugio, la Segunda Guerra Mundial, pero no este caso particular, o sea, como que no era, pero también que tenía muchas capas. Entonces, por ejemplo, en el Horizonte le llamamos, que eran los estadios del estadio, tenías a Fidel, tenías a Neruda, tenías a Madonna, tenías donde entrara quien entrara había y Pinochet, o sea, había una figura reconocible donde tú como público extranjero pudieras, había como tantos lugares desde donde entrar a la historia. Hay gente como el problema de la tipología y de ciertos edificios que creo que tuvo como una buena recepción. No recibimos así ninguna galardón especial, pero como buena recepción en las críticas, en las escrituras, en la atención que ha recibido después, porque yo creo que no era solo sobre el pasado, en muchos sentidos. Porque muchas de las deudas en términos de nuevo de las ciudades es presente, pero porque debate sobre ciertos potenciales de cómo a través de la arquitectura como filtro entendemos otros problemas. Eso. Disculpa, no sé si interpreto más o menos tu pregunta, que tenía que ver más o menos con la idea de cómo era el sentir de la gente que recibió en ese minuto los títulos de dominio. ¿Algo así? No, la gente en Venecia. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Es que es distinto a que lo mencionaste del hielo, porque eso es como una feria, que es distinto, que es cuando Chile va como a mostrarse a sí mismo, como exacto. Y en cambio estas otras bienales tienen el sentido como de más bien discutir ciertas temáticas. Hay un llamado que llama cada bienal. Por ejemplo, la que nosotros mandamos el estadio se llama Free Space, o sea, como el espacio libre pero gratis. Entonces uno trata de presentar algo que encaje con un super curador, que es el curador de la Bienal completa y que tienen temas. Espacio para otra pregunta. Acá hay luego Cristian, acá adelante. Mi pregunta es sobre la propuesta de cómo relacionarnos con el tiempo, que se mencionó últimamente. Mi principal duda es cómo funcionaría un proyecto colectivo, cómo sería un país, si la manera en que nos relacionamos con el tiempo se transforma solo en un reaccionar a lo que llega a ser y no nos hacemos cargo de generar un proyecto de qué es lo que deseamos, contraponiéndolo a estos futuros catastróficos que podemos imaginar, extrapolando las situaciones terribles que hay en la actualidad. Y, ¿cómo logramos dotar de un sentido a los esfuerzos colectivos si no poseemos de un proyecto que requiere de imaginar un futuro deseable? ¿Quién se hace cargo de esa pregunta? Te toca, Soledad. No, yo creo que la pregunta iba para Martín, claramente. Yo también creo. Bueno, es Algo de que eso hemos sí, lo siento. O sea, tengo respuesta para eso, pero probablemente muy poco operativa, muy poco satisfactoria. Y lo lamento profundamente, pero voy a responder desde mis convicciones.
Al carajo con la colectividad. Disculpa, es un chiste. Me refiero a que... Pero si ahí es donde tropezamos siempre tropezamos en la misma piedra. ¿Cómo vivimos juntos? ¿En qué consiste vivir juntos? ¿Y qué podríamos soñar juntos agarrados de las manos? No, es que la única comunidad sostenible, la única comunidad políticamente pertinente, la única comunidad verdaderamente emancipada como tal, capaz de producir porvenires y no de prever futuros y imaginar futuros que siempre son de corto alcance porque están construidos desde el hoy, la única comunidad posible es el deseo mismo de hacer comunidad. Como potencia en proceso, algo que solo se gestiona y se conjuga en gerundio. O sea, la comunidad es un deseo de comunidad. La comunidad no es nunca, no debe ser nunca una realidad. No puede descansar en ninguna solución articulada determinada. No existe una articulación de lo común que sea efectiva, que sea eficaz. La colectividad, la comunidad, tiene que ser sencillamente una línea de fuga, es una línea de fuga, es un deseo que tiene que funcionar como motor, pero nunca como forma articulada. Por tanto, no hay que soñar juntos, hay que soñar siempre en qué consistiría estar juntos, pero no hay que soñar juntos. Sole. No, pensando esto en una condición de alguna manera expositiva de lo que significa la institucionalidad de un proyecto artístico, de un proyecto cultural, cómo esos proyectos se visibilizan y de alguna manera podrían configurar la idea de la proyección de una comunidad, de un proyecto país quizás. Sí, Perdona, es que si no me quedo con el gazapo. Es que igual como lo que dije pudiera parecer extraño, solo he hecho una paráfrasis de la comunidad que viene. Si lo mencionamos, y entonces ya estoy conferido de autoridad. La comunidad es algo que siempre está por venir. Yo desconfío profundamente de las representaciones y los sistemas de representación. Y en ese sentido... cuando también, extrapolar esta idea de comunidad a un proyecto de representación artística, etcétera, no me parece que sea la forma, ¿no? Claro, ahora en casos como particularmente en el que estoy involucrada yo, eso es súper complejo porque hay un aparataje público, porque hay indicadores, hay una serie de cuestiones que de una u otra manera tienes que intentar cumplir y ahí se te operativiza todo, se te productiviza todo, ¿no? Sin ir más lejos, cuando te preguntan, bueno, es que aquí no viene mucho público, ¿no? Entonces parece que estamos fracasando porque no viene mucho público. Entonces en ese sentido creo que por lo que debiéramos jugárnosla es por ir generando estos espacios de libertad y que esos espacios de libertad en este caso, que son unos espacios públicos, tengamos la confianza para tomarnos los tiempos, ¿no? Insertarnos en esos tiempos, presentificar esos tiempos, hacer esos tiempos presentes y establecer en este caso, estos espacios como una posibilidad de vivir esos presentes. Por eso yo decía hace un rato, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos experimentando, cómo vamos transformando esto en laboratorios que estemos pensando cosas, ¿no? Y que eso no necesariamente se transforme en un hacer concreto, ¿no? No sé si contesto mucho tu pregunta, pero esos temas de las representaciones a mí de verdad no pero creo esas representaciones, disculpa, eso le pasan por la necesaria puesta en discurso, ya sea de carácter escritural o ya sea de inscripción de alguna forma de esas discusiones satélites de progreso, ¿cierto? de proceso, ¿no es cierto? Que a fin de cuentas tienen que terminar sí o no, en una inscripción de corpus discursivo, de qué es lo que se hace hoy en el presente, de alguna manera. Y esa como idea, no sé si tiene que ver con una cristalización o un anquilosamiento, ¿no es cierto?, de la idea discursiva necesaria, por ende moderna, de la institucionalidad artística, es decir, esto es lo que se está haciendo hoy y aquí está el documento, aquí se presenta ese futuro, se presenta ese un futuro inscrito en un texto, inscrito en una curatoría,
En sentido, ¿cómo afrontar esa problemática? Sí, yo, para serte muy sincera, no tengo una respuesta a eso hoy día. Yo creo que esa es parte de la reflexión que estamos intentando llevar adelante y que tenemos que ver la fórmula, o la forma más que la fórmula, porque cuando uno habla de inscripción, inmediatamente estás clausurando. Tú inscribes, en la noción de que nosotros en Chile usamos la palabra inscripción, que no se usa en todas partes, ¿no? Cuando tú inscribes o buscas inscribir de alguna manera, estás tipificando, estás clausurando, tú inscribiste algo, porque más o menos está concluido, definido, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido el desafío que tenemos es cómo nos desprendemos de ese tipo de requerimientos, ¿no? De la necesaria inscripción. De esa necesaria inscripción. Por eso yo decía, cuando yo opero como curadora, ¿no? Una de las cosas que me viene pasando hace algún tiempo es que contemplo la posibilidad, comillas, del fracaso de la exposición, ¿no? O sea, la exposición es un proceso, es algo que sucede, es algo en lo que tú, claro, estás instalando una reflexión, una investigación, etcétera, pero podría ser que no pasara nada incluso. Pongo un ejemplo súper concreto para ilustrar lo que estoy diciendo, a propósito de la artista Ángela Ramírez que mencionaba hace un rato. Cuando hicimos New Maternalisms, para mí era fundamental que Ángela estuviera presente en esa exposición, porque los temas que estábamos discutiendo y abordando en esa exposición eran temas que yo venía trabajando y discutiendo con ella, más que trabajando de su obra específica, discutiendo con ella desde hace mucho tiempo, era muy largo. Sin embargo, para quienes no conocen el trabajo de Ángela es un trabajo que cruza arte y arquitectura desde múltiples capas y son trabajos monumentales de intervenciones en edificios, etcétera, de materialidades que, entre comillas, no cabían dentro del museo. La exposición fue en este mismo museo. Y mi propuesta a la Ángela fue, teníamos un presupuesto para producción de obra, ¿no? Mi propuesta fue, Ángela, aquí está el presupuesto de producción de obra, tú anda pensando qué quieres hacer. Yo no, en este caso específico, a diferencia de las otras artistas en que yo había seleccionado ciertas obras que me interesaban porque dialogaban, cómo dialogaban con las obras de las artistas extranjeras que curaba Natalie Loveless. Y me acuerdo que, esto yo siempre lo cuento un poco como anécdota, ¿no? Pero no sé, un mes antes de la exposición me llamaba la Ángela, ya, Sole, mira, lo que estoy pensando es que voy a intervenir el hall como también ella, cruzando con su propia. Ahora voy a intervenir el hall con unas columnas, no sé qué. Yo llamaba al museo, ¿podemos intervenir el hall? Sí, no hay problema, en fin. A la semana siguiente, no. Fui a ver el baño que está en el subterráneo y en ese baño pasa no sé qué más y entonces quiero intervenir ese baño. Y yo llamaba, bueno, ¿podemos intervenir? Sí, no hay problema. Bueno, para hacer el cuento corto, y yo le decía a la Ángela, Ángela, tranquila, o sea, si tú llegas el día antes de que cerremos la exposición con alguna cosa, para mí va a estar fantástico, y si no llegas con nada también va a estar fantástico. Pero entonces, en esta idea de este proceso, ¿cómo visualizó ella su proceso? Con una luz, de esas luces que anuncian las salidas de los estacionamientos, que son unas luces rojas, ¿no? En el espacio que le habíamos asignado, instaló esa luz roja, se veía el cable, y con un texto ploteado al muro que decía artista pensando. Y ese gesto tan mínimo, ese objeto tan mínimo, daba cuenta de todos los años que veníamos conversando y tenía pleno sentido respecto a la muestra, ¿te fijas? Entonces, es un proceso y es un proceso que tampoco se cierra con ese objeto que pusimos ahí en esa muestra y que le llamamos obra, ¿no? Entonces, por eso decían, creo que nuestro desafío particular en este minuto es cómo, desde una institución pública que tenga que responder a una serie de condicionantes, podemos, ¿no?, plantear una posibilidad de trabajo como este. Cristian, ¿tú tenías una pregunta? Sí. Bueno, solamente pensar si la posibilidad del tiempo sigue, a propósito de lo que me parece que cruzan las tres presentaciones, las tres reflexiones,
sigue estando, parece, detrás, de fondo, en esa oscuridad agambeniana, ¿no? De la comunidad que viene, la pregunta por el humanismo, ¿no? Que no es la pregunta por el hombre necesariamente, podría serlo también, pero sí esa pregunta por el humanismo que está ahí como esperando llenar. Yo no estoy seguro si es la metáfora correcta decir que la pieza está vacante, ¿no? O más bien la pieza ya está llena y lo que hay que hacer es vaciarla, ¿no? O sea, no estoy seguro si está vacante. Es como pensar, ¿no? Denme una sala vacante, ¿no? Para poner mi proyecto dentro de la curatoría, ¿no? No hay sala vacante, ¿no? Hay que sacar algo de ahí, ¿no? De manera que la pregunta por ese tiempo implica también entonces, y ahí la pregunta para ustedes implica también entonces una pregunta contra la humanidad, ¿no? O sigue siendo existe una fe todavía o un deseo de humanidad, ¿no? En la pregunta por el tiempo. Cuando aparece una exposición que a mí me sorprende, por ejemplo, ¿no? Como Stadium, que efectivamente uno dice, bueno, es arquitectura, tengo mis dudas, ¿no? Pero porque veo tierra, ¿no? O sea, y es interesante la relación con el iceberg, ¿no? Del 90, porque efectivamente uno podría instalar la pregunta ahí, ¿no? ¿Está el humanismo ahí? ¿Está el humanismo en la arquitectura? ¿No? Cuando está la tierra. Lo mismo la pregunta por el tema del progreso o del proceso, ¿no? ¿Cómo validar el proceso cuando el proceso no permite manifestar la obra, ¿no? Sino que permite solamente generar un estadio, ¿no? Que a ratos se puede volver totalmente imperceptible y vaciado de comunidad. De manera que me cabe la duda de saber si la sala está vacía, si la pieza está vacía, ¿no? Y si no, más bien hay que sacar a alguien, ¿no? Para instalar las otras preguntas. Perdonen lo críptico del asunto, ¿no? ¿Sí? El rey del tiempo, ¿Quién? el dueño del Sí. tiempo. Bueno, es que ha sido... Sacar al humanismo. Hay que correr al humanismo. Ha sido un tema recurrente todos estos días, ¿no? Este problema. Entonces no voy a voltearlo de otra manera, como lo hemos ido ya planteando a lo largo de distintos foros estos días, ¿no? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Ese desplazamiento entre lo que yo denominaba pensar el tiempo o experimentar el tiempo, ese desplazamiento entre futuro y porvenir, se puede formular también en la clave que tú propones, trasladarnos desde lo que se ha reconocido como tradición humanista o antropocéntrica y lo que se está reconociendo bajo el epígrafe de posthumanismo, ¿no? Sí, es ese mismo desplazamiento. En tanto que pensar el tiempo y pensarlo como espacio productivo, como funcional e instrumental, formaba parte de esa tradición antropocéntrica en la que, como vengo diciendo estos días, ¿no? La naturaleza no era más que el fondo de esos quehaceres humanos, ¿no? La naturaleza solo es el telón de fondo, es la cortina que permite hacer la escenografía sobre la cual resalta el quehacer humano, la acción humana, pero eso a día de hoy es absolutamente imposible de mantener, ¿no? Por condiciones antropocénicas, ¿no? La naturaleza ya no está en el fondo, la naturaleza está en un primer plano, ¿no? Nos afecta en el día a día, ¿no? Estamos cada día hablando del cambio climático, ¿no? El bochorno de hoy, o sea, cada día estamos hablando de cómo la naturaleza ya no está detrás de nuestras acciones, sino que afecta nuestros haceres, ¿no?
Por tanto, es evidente que ya no podemos operar ni pensar en clave antropocéntrica, en clave de especie, en clave de humanista, sino que hay que pensarnos en ese plano en el que convivimos con tantas otras modalidades de existencia que no son humanas, ¿no? Y eso es el poshumanismo, ¿no? Y eso es la cancelación del humanismo, claro que sí. O sea, y toda la literatura contemporánea que crece en este radio, pues lo está planteando literalmente con este tipo de conceptos, ¿no? Que a veces son poco llevaderos, ¿no? Pero yo creo que el asunto es ya como irreversible, ¿no? El humanismo fue una gran trampa, ¿no? Fue una gran trampa, ¿no? Sí, quizás en la misma línea, pero voy a hablar como de mis estudiantes, que sí son como los dueños del futuro, porque nosotros ya como que... Claudicamos. Claro. Pero sí, como ellos por supuesto que solo hablan del antropoceno como el gran problema de todas las cosas, y si bien ahora yo ya no estoy trabajando en vivienda y en los 80, sí estamos revisitando un periodo de la historia chilena donde existió la Sociedad Constructora de los Establecimientos Educacionales, que era una institución que se hizo cargo de la educación pública, es un momento más feliz, de esos que podrían ser promesas no cumplidas. Y hay algunos de los alumnos que llegan a plantear que el problema de la escuela es que ha puesto al niño al centro. O sea, como que que tienen que desplazar o por la tecnología o por la naturaleza, pero que hay otros elementos que la arquitectura debería tener al centro, no el ser humano. O sea, como otro tipo de problemática. Lo digo como algo que incluso no viene ni de como padre ni como profesor, sino que viene de esa generación hacia arriba. Bueno, pensar en estas como antropologías simétricas que decía Latour, ¿no es cierto? De que de alguna manera el niño tiene que estar a la altura del edificio de la naturaleza y de la cosa, ¿no? Si se saca uno, queda esta transversalidad. O sea, el edificio dialoga con la naturaleza, sin la necesidad del hombre como mediador entre ambas cosas, de alguna forma. Sí, o sea, tensiona la idea de una arquitectura, o sea, esas concepciones poshumanistas de una antropología simétrica, ¿no es cierto? Tensiona la idea de una arquitectura como la materialidad que da refugio a un habitar, de alguna forma, porque se saca quién habita, o la lógica de un construir, habitar, pensar heideggeriano, ¿no es cierto? O sea, el construir por un buen recaudo, pero ¿para quién? O sea, para un poshumano, ¿para quién se construye? ¿No es cierto? O sea, si no se construye por una condición humana, la arquitectura, ¿de dónde se sostiene? ¿De dónde sostiene su base fundamental? ¿No es cierto? De la construcción de un proyecto moderno que se ve fracasado en el futuro. Estamos con el tiempo, ¿no es cierto? Sí, me dicen acá, me indican que... Ya, entonces agradecemos con un gran aplauso a nuestros invitados de hoy. Damos concluido esta sesión del seminario y mañana volvemos a las 16:30. Perfecto, muchas gracias. Sí, agradecemos a todos y mañana continuamos con la mesa número 4, Arte Indígena Contemporáneo e Imaginarios del Futuro, seguida de la performance Buscar los Pares, para finalizar con la mesa número 5, Feminismos y Disidencias. Les recordamos que pueden revisar la programación del Foro de las Artes en www.forodelasartes.cl. Muchas gracias.